Le damos las buenas tardes a Marcela Campagnoli, diputada nacional de CCARI, que está visitando Bragado, que en realidad está trabajando en Bragado. ¿Es así? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corina? Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, estoy en Bragado, estuve esta mañana en Junín, y mañana voy a estar en 25 de mayo, ya pegando después la vuelta porque el miércoles tenemos sesión en el Congreso y nosotros vamos presencialmente. Marcela, contame qué te trae por Bragado, pero no me gusta conformar esta pregunta. Yo te voy a decir, vos venís a Bragado a hacer de alguna manera el lanzamiento formal de la candidatura o precandidatura de la doctora Carla Bruno como concejal. Sí, vengo en esta recorrida, mi intención es apoyar a Carla en su posicionamiento. Por supuesto que no estamos en campaña, entendemos que hoy hay una Argentina muy doliente, que no está en este momento y aparte se han postergado las fechas, el cronograma electoral se ha retrasado, así que, pero sí quería venir a darle mi respaldo como dirigente que soy nacional a Carla Bruno en su posicionamiento para la futura lista que se haga de concejales locales. Si Carla no solamente es una abogada exitosa, sino que es una excelente persona, comprometida con lo social, y para nosotros, la coalición CIVICARI, es un orgullo poder tenerla en la lista de concejales. Vos hablabas de una situación de no estar en campaña y es lógico preguntar a todo aquel que es un dirigente político y está atravesando, igual que todos los argentinos, este momento, ¿cómo se perfilan de cara a las próximas elecciones que sí van a suceder de igual manera en un plano pandémico? Es decir, ¿cómo trabajan las construcciones políticas este camino hasta las elecciones? Bueno, como decíamos recién, el cronograma electoral empuja y el cierre de lista se retrasa para el 24 de julio. Entonces, la estrategia, por lo menos la doctora Carrió siempre te dice eso, la estrategia no se adelanta, uno no anticipa la estrategia. ¿Por qué? Porque el oponente te esmerila cuando vos adelantás sin que el oponente también haga lo mismo que vos. Entonces, la estrategia no se adelanta a nivel nacional. Pero sí, por supuesto, uno sigue trabajando en el armado, uno va construyendo los consensos. Desde la coalición cívica creemos que sería muy bueno para Juntos por el Cambio tratar de evitar todas las internas posibles. Donde haya que haberlas y no se pueda llegar a un consenso, por supuesto que la habrá. Pero creemos que en una Argentina que está enterrando a sus muertos, que está sufriendo y está con temor de contagiarse, una Argentina que está perdiendo su trabajo o está cerrando su comercio o está despidiendo gente en su empresa, no es un buen momento para que los argentinos nos vean a los políticos disputando cargos, es decir, preocupados por nuestros cargos, por la disputa de cargos, y no estar en esta crisis de representatividad mundial que hay y de la cual no escapa la Argentina, no estar preocupados por los problemas que tienen hoy los argentinos. Entonces, creemos que no es momento de disputar, de pelearnos por los cargos internamente en un espacio, sino que es momento de tratar de mostrar a la ciudadanía que estamos a la altura de las circunstancias, que queremos construir listas de unidad, lo más que se pueda, y poder estar haciendo hoy la campaña. Si vos me hablas de hoy no se puede hacer campaña, porque vos no, más que por Zoom, o como hice yo hoy, que estuve recorriendo y haciendo algún medio, no hice campaña, lo que hice fue acompañar a la dirigencia local y estar en algunos medios hablando de los temas nacionales. La campaña hoy está imposibilitada. Esperemos, ese fue el criterio con el cual acompañamos la postergación de las elecciones, que para septiembre haya más personas vacunadas y el clima de septiembre es mucho más estable y benévolo que agosto, que suele ser muy lluvioso y mucho más frío. Acordate lo que fue la elección del 2015, por lo menos Buenos Aires, yo vivo en el conurbano, se inundó, que hubo mucha gente que ni siquiera pudo ir a votar de lo inundada que estaba, y las escuelas mismas donde se votaba estaban inundadas. Entonces, bueno, esperemos que para septiembre todo eso esté más estable, tanto la vacunación, tanto el control de la pandemia, como el clima. Te toca visitar un distrito en horas complicadas desde el punto de vista sanitario, con docentes
que piden ser vacunados, si no piden que se suspenda la presencialidad, con un intendente que no quiere cambiar de fase y que es de Juntos por el Cambio, y con muchos vecinos fallecidos y contagiados. ¿Qué te contó la dirigencia local sobre esto? La dirigencia local está preocupada porque teme que vayamos hacia de vuelta a la virtualidad en la educación, teme que de provincia obliguen, porque lo raro es que se obliga a determinados municipios y no a otros. Por ejemplo, qué distinto es lo que pasa acá que en otros municipios de la zona, y Junín tuvo que... Junín hoy no tiene presencialidad, Junín hoy tiene virtualidad en la clase. Yo estuve en la UNOVA, vacía, por supuesto, y lo mismo los colegios. Hoy Bragado todavía tiene presencialidad, y yo creo que hay que defender esa presencialidad. Yo creo que en la escuela hay muchos más protocolos que los que puede haber en el domicilio. Es decir, vos vas a la escuela, se toma distancia, hay protocolos, hay burbujas. Si hay algún chico que se contagia, se puede hacer la trazabilidad de ese contagio. Nada de eso podés hacer con el chico en la casa. Y encima pierde el contacto con sus compañeros, pierde su construcción, lo que implica la escuela, que no solamente son los contenidos curriculares, sino también la sociabilidad, la construcción de su personalidad, de compartir con sus compañeros la jornada. Entonces creo que es importante poder defender la presencialidad. En estos momentos, el intendente Vicente Gatica, sabemos, en estos momentos, mientras estamos compartiendo esta entrevista, nosotras está reunido, habría convocado a los gremios docentes a una reunión que desconocemos cuál es el temario ni de qué se trata. Sí sabemos que los docentes y los auxiliares autoconvocados hicieron llegar una nota al intendente en el día de hoy. Bueno, desconozco cuál es la postura del gremio docente de aquí de Bragado. Yo sé que hay un montón de docentes que quieren seguir trabajando y que no se sienten representados por los gremios, y que quieren seguir con los protocolos, por supuesto, y que por supuesto muchos de ellos están vacunados, otros no, están esperando poder ser vacunados, como tantos otros. A mí, yo recuerdo con mucha indignación, a la cosa de 2 o 3 meses, cuando salió el tema del vacunatorio VIP, al gobernador decir que para él era muy importante que estén gobernados los docentes, pero también los chicos de los call centers. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el riesgo de un joven en un call center contra un colectivero que está todos los días en el conurbano poniendo la cara, o una cajera de supermercado? Es decir, me parece que hay veces que no se evalúan bien cuáles son los criterios, quiénes son los que deberían estar vacunados, un policía, un bombero, es decir, gente que realmente está en contacto permanentemente con la gente, los docentes entre ellos, por supuesto, como sí las enfermeras y los médicos que tampoco estaban vacunados en ese momento, cuando se priorizó que los jóvenes que estaban en los call centers de la Cámpora y de la Gobernación se los vacunaran. Marcela, ¿has tenido oportunidad en tus recorridas, además de charlar con la dirigencia del grupo político, charlar con los intendentes? ¿Has hablado con Vicente Gatica y lo ves propenso a trabajar por esta unidad que ustedes pretenden para las próximas elecciones? Esta vez, siempre que vengo lo visito a Vicente. Esta vez es decir, la agenda era mucho más acotada y no tuve oportunidad de estar con él. Sí estuve con Petreca en Junín, muy preocupado por la situación, muy preocupado porque el hospital regional, que tiene 8 camas nada más, se le completa con gente que no es de Junín, sino que es de la región, y entonces le aplican a Junín restricciones porque tienen las camas ocupadas, pero las tienen ocupadas con gente que no es de Junín. Entonces le aplica la restricción porque, bueno, tiene copadas la UTI. Pero bueno, pero la tengo ocupada con gente que no es de Junín. Es decir, Junín venía, obviamente habían aumentado casos, sobre todo después del velatorio multitudinario de Meoni, pero venía llevándola bien, es decir, no venía colapsado. Lo que sí, el hospital es regional y se le llena de gente que no es de Junín. Entonces, hay veces que uno siente que el gobernador es el gobernador de alguno y no el gobernador de todos los bonaerenses, porque el gobernador es el gobernador de los que no lo votaron tan bien, y tiene que entender que que los municipios tienen realidades distintas,
el AMBA, por decirte algo, no es lo mismo La Matanza que Vicente López. Sin embargo, le aplicaron lo mismo a La Matanza que a Vicente López. Entonces, yo creo que hay un gobernador que improvisa mucho, que lo cruza la ideología y que no está mirando las verdaderas necesidades de cada municipio, que son realidades totalmente distintas. Una cosa es el interior, y aún mismo en el interior no pasa lo mismo en Junín que lo que pasa en 25 de Mayo o lo que pasa en Bragado. Entonces, no se puede tener un criterio generalizado. Creo que es importante focalizar, porque vos acá estás decidiendo sobre la salud, sobre la propiedad, sobre los bienes y sobre la educación de los bonaerenses, y es importante tener un criterio focalizado, no generalizado. Hace unos minutos me decías, y ahora volviste a repetir, puntualmente haciendo referencia al gobernador Kicillof, que aplica en algunos municipios y en otros no. ¿Vos notás que hace diferencia entre, concretamente, los que son del Frente de Todos, los intendentes, digo, y los que son de Juntos por el Cambio? Sí, de hecho yo vivo en Pilar, que está administrado ahora por el Frente de Todos, y nosotros tuvimos un montón de vacunas, pero desde febrero, que empezaron a vacunar gente de 59 años para arriba, y yo, amigas mías que viven en San Isidro, que viven en Vicente López, recién las empezaron a vacunar la semana pasada. Es decir, hubo una distribución selectiva de las vacunas, más allá de que además no se utilizaron en estos municipios. Yo estuve en Mar del Plata a mediados de marzo, me reuní con Montenegro también, y lo que me explicaba Montenegro es: yo tengo 35 centros de atención primaria, distribuidos en todo lo que es General Pueyrredón, que es el municipio de General Pueyrredón, donde hay ciudades importantes como Mar del Plata y como Batán. Bueno, en Batán tengo centros de atención primaria. Sin embargo, el gobernador ha establecido vacunatorios fuera de lo que son los centros de vacunación que tiene la municipalidad de General Pueyrredón, en los sindicatos de SUTEBA, por ejemplo, en el Museo del Mar, y no hay ninguno en Batán. Y la gente no pusieron ninguno en Batán, cuando el municipio tiene centros de atención primaria en Batán. Es decir, la gente de Batán, que tiene 80.000 habitantes, se tiene que venir de Batán, tomar colectivos, es decir, exponerse y viajar para venirse a un sindicato de SUTEBA en Mar del Plata para vacunarse. Es decir, no hay un criterio. Es decir, los atraviesa la ideología y no evalúan que es mucho más fácil utilizar lo que ya está, la gente que está capacitada en los centros de atención primaria, enfermeras, médicos, los refrigeradores que hay en los centros de atención primaria, que hacer viajar a la gente inútilmente desde Batán al centro de Mar del Plata a un sindicato a vacunarse, cuando podrían hacerlo en los centros de atención primaria que existen en Batán. Lo mismo pasa en Vicente López, lo mismo pasa en cualquier otro municipio que tiene los centros de atención primaria y no están siendo utilizados. O en Junín pasa lo mismo, me decían: no estamos utilizando los centros de atención primaria, que tengo 28, me decía el intendente, y se está vacunando en los sindicatos, o en el museo, o por ejemplo en Pilar yo me vacuné en la Casa de la Cultura, y hay 24 centros de atención primaria. Marcela, venís recorriendo, hiciste mención a distintas recorridas que en el tiempo que te lo permite, incluso la pandemia por la circulación, lo estás haciendo evidentemente. Ponés el oído al lado del vecino bonaerense, por lo que estás contando. ¿Qué dice ese vecino? Hasta ahora me hablaste de los intendentes, del planteo de ustedes. ¿El vecino qué pide? ¿Y para dónde va el pedido hacia ustedes? El vecino está muy preocupado por la educación de sus hijos. Es el mayor reclamo que recibo. Y depende del municipio, no es el caso de Bragado, están muy preocupados por la seguridad. Cuando he estado más en el conurbano, lo que te dice el vecino es que se ha retrocedido muchísimo en seguridad, muchísimo. Nosotros estamos haciendo encuestas con los vecinos, preguntándoles cuántas veces por semana pasa el patrullero, si han tenido algún episodio de seguridad. Bueno, en el conurbano, en los municipios que he estado recorriendo, 8 de cada 10 bonaerenses, conurbano, ¿no? AMBA, conurbano, perdón, te manifiestan que se retrocedió muchísimo en la seguridad, que no están funcionando los botones antipánico, que no han aumentado la cantidad de cámaras de seguridad. Entonces, hoy el mayor reclamo es en el conurbano seguridad, también educación,
pero en la provincia, en los municipios que se ha suspendido la presencialidad, es un reclamo de educación porque los padres me dicen, yo tengo que salir a trabajar. Es decir, mi hijo queda solo en casa. Y yo no puedo controlar que mi hijo no se esté juntando con otros amiguitos y que tenga los protocolos necesarios para saber que no está violando protocolos, cuando sí en su escuela yo sabía que estaba cuidado por las maestras y que las maestras cumplían con todos los protocolos. Entonces hoy el mayor reclamo es seguridad en el conurbano y educación en todos lados. También hay mucha indignación por el tema del vacunatorio VIP, mucha indignación que volvió a salir al tapete de vuelta ahora con las declaraciones de Zanini haciendo ostentación de que él no tenía por qué dar explicaciones ni sentir culpa por haberse saltado la fila y haber fraguado que era personal de salud cuando es abogado. Y eso también indigna, porque mucha gente, a mí me preocupa, sobre todo a mí, a Marcela Campagnoli, que veo que hay jóvenes muriéndose. Y hay mucha gente mayor, tengo el caso de Miguel Lifti de Santa Fe, que quiso esperar su turno para ser vacunado y le costó la vida. Y como él, un montón de anónimos que no conocemos que han pasado, porque ya tenemos más de 70.000 muertos en Argentina. No te digo todos, pero seguramente muchos de ellos, si hubieran tenido la posibilidad de ser vacunados en tiempo y forma, como se prometió en diciembre, ¿te acordás que para febrero iba a haber 20 millones de argentinos vacunados? Bueno, nada de eso ocurrió. Y la gente no come vidrio, la gente ve a sus muertos, la gente ve a la gente. Y tal vez con la vacuna te contagias igual, porque en el Hospital Gutiérrez hay médicos y enfermeras con 2 dosis contagiados, pero es más leve, es decir, no es letal. Lo que te ayuda la vacuna es para que si te lo agarrás al COVID no tenga tanta letalidad. Y bueno, yo estoy esperando que el gobierno pueda dejar de cruzarse por la ideología. Yo sigo sin entender por qué no tenemos la Pfizer. Argentina fue el país que más voluntarios dio para las pruebas de Pfizer, y por una cuestión ideológica iba a venir la Pfizer y terminó viniendo la Sputnik. No tengo nada contra la Sputnik, más allá de que sea del gobierno de quien es. Pero podríamos haber tenido las vacunas Pfizer y no las tuvimos. Y yo creo que si la población mayoritariamente estuviese vacunada, ya podríamos estar vacunando a los jóvenes, que me preocupa porque son más proclives a sentirse omnipotentes y no cuidarse, como tal vez nos cuidamos más los mayores, y me preocupa porque se están muriendo los jóvenes. Es decir, entonces estoy muy preocupada por la falta de vacunas, porque no estemos cubriendo, si somos uno de los países que en proporción a la cantidad de habitantes menos hemos vacunado, y sin embargo estamos entre los primeros en contagios y entre los 10 primeros en contagios y muertes, y eso me preocupa mucho y a la gente también la tiene muy preocupada. Marcela, nosotros te agradecemos este contacto con la CIE en Bragado. Te preguntamos si tenés pensado en agenda para más adelante volver a Bragado, digo, más cerca de la concreción de las listas. Seguramente voy a volver, porque no solamente soy de las diputadas nacionales que les gusta apoyar al interior, que les gusta recorrer la provincia, porque bueno, uno es elegido por la provincia de Buenos Aires, pero representa a todo el pueblo de la nación, pero bueno, su corazón está en la provincia de Buenos Aires. Así que seguramente volveré, como he venido a la fiesta del caballo, acá a Bragado. Bragado debe ser la 8ª o 9ª vez que vengo. Aparte mi jefe de despacho es de Bragado, Federico Escuticchio, claro. Y siempre me pone, en algún momento me pone la agenda en Bragado. Claro. Así que seguramente voy a volver y tal vez más de una vez. Bueno, entonces te esperamos porque seguramente vamos a compartir más de una vez o en esas oportunidades otra charla. Muchísimas gracias y muy amable por esta entrevista. No, gracias a vos por tenerme en cuenta. Gracias y cuidémonos y ojalá podamos tener una Argentina que pueda salir rápido de esta pandemia, que el presidente entienda que es el presidente de todos los argentinos, de los que no lo votaron también, y como un padre de familia no toma partido por un hijo que está discutiendo con un hermano, y trata de mantener el tejido familiar, que el presidente entienda que necesitamos ser convocados para el diálogo y no chicanearnos, porque la Argentina está muy crispada y necesita paz, necesita tranquilidad, no crispación desde la dirigencia. Gracias, Corina. No, gracias a vos. Abrazo.